Si volvieras atrás al inicio, en el que estabas tú y un equipo de 5 personas, hasta que Ujú, llegaste a gestionar un equipo de 100, ujú. ¿qué errores cometiste que con tu experiencia actual no volverías a cometer? Yo creo que el tema, y lo he escuchado en muchos podcasts y creo que tienen razón, el volumen de personas no hace que la empresa crezca. O sea, Estoy de de acuerdo. que crecimos de 10 a 100, tuvimos muchos perfiles como que no cumplían las expectativas de calidad. Vale. Entonces creo que el tener un equipo que realmente de batería y que, o sea, es que lo que pasa cuando empiezas a crecer es que la ambición te gana. O sea, empiezas a creer que entre más empleados contrates, más dinero va a entrar. Al revés, entre más empleados contrates, más gastos vas a tener. ¿Por qué? Porque estas personas, por volumen, no están siendo bien capacitadas. Claro. Estás Estás contratando. perdiendo calidad, ¿no? Exacto, estás perdiendo calidad cuando a lo mejor tendrías que tener un proceso, que creo que eso es lo que nos faltó, hacer como lo que hicimos con los bootcamp, hacer campañas de entrenamientos y de ahí reciclarnos con 5 personas o 10 personas que van de calidad de esos 50 que vinieron a inscribirse. ¿En qué Entonces, número de personas era importante ese aspecto? Si volvieras atrás, empezando desde 0 hasta 100, ¿en qué fase de ese crecimiento hubieras dicho, aquí hay que meter bootcamp, aquí hay que meter formación, captación de talento y un seguimiento para que esto no sea un desmadre? yo creo que después de los 50 empleados, después de los Vale, 50, entre 30 y 50 empleados, es ahí donde tienes que tener un proceso. Creo que los procesos los brincamos por la ambición vale. de querer crecer más, pero eso no corresponde a un crecimiento sano, porque Vale. realmente, o sea, siento yo que si no hay unos buenos procesos de capacitación y no nos daba porque ya las exigencias eran de que, a ver, ya no hay exigencias de factura 200.000, era factura 5 millones por curso. Ya es que Sí, las exigencias está eran. muy alto, ¿no? Sí, y creo que la ambición nos ganó, siendo sinceros, o sea, nos ganó en el sentido de que queríamos crecer mucho o un producto digital o una empresa, cuando lo que necesitábamos era como que, ok, teníamos un equipo de calidad, a ese equipo, ¿cómo lo podemos pasar a otras líneas de crecimiento, otras Ujú, líneas de empresas? ¿O cómo podemos crecer a ese talento que ya funciona, ujú. haciéndolo socio de otras empresas? Creo que por ahí era, más que contratar más talento, era crecer hacia los lados, porque toda la Vale, gente quiere crecer hacia arriba, pero crecer hacia los lados también funciona porque son flujos de ingresos de diferentes áreas de mercado, diferentes departamentos, vale. y sobre uno Bueno, mismo. sobre eso quería preguntarte, porque la mayoría de las personas que nos estén viendo estará pensando en el típico sistema piramidal de organización, Ujú. en el que hay una base de trabajo base, en mandos intermedios y dirección. Pero en Instituto 11 era más otro tipo de organigrama, modo tablero de ajedrez. ¿Podríamos explicar las diferencias? Sí, se le llamaba en este caso modelo 11, que en este caso era organizaciones Neuronales de nacionales de crecimiento exponencial. crecimiento exponencial. Entonces, esos crecimiento exponencial, todo facturaba hacia una pirámide hacia arriba, que eran los socios, los gerentes, los vendedores o los operadores o los Sí, que operaban y los practicantes, ¿no? Entonces, todo funcionaba de esta manera. Pero la ventaja que tenía, sí, sí le veía mucho de que a lo mejor migrar a otras ciudades, a esas, y eso era lo que nos faltó, de que migrar a otras personas a otras ciudades a crecer realmente la empresa. ujú, Entonces, y era una de las cosas que yo quería, o sea, que es donde ya empezamos a tener los problemas, porque dije, a ver, yo necesito ya sacar de I11 a esta empresa, necesito abrir otro I11 con otro tipo que mi mentalidad era la monetización, o sea, vale. yo iba para allá. ¿Y por qué era importante sacarlo de una marca que ya estaba consolidada? Para que no, bueno, no sé. ¿Por qué es Es, importante? velo así, o sea, bueno, yo lo veo de esta manera, puedo estar mal, ya y ustedes me dirán, pero tú cuando vas creciendo más pisos, Ujú, si un piso no está bien consolidado, se puede venir abajo. vale. O sea, te llevarías todo por delante. Exacto, entonces, a diferencia de que abres una franquicia, si lo quieres ver así, tienes más oportunidades de que esta franquicia crezca más que esta, o que esta crezca más que esta, pero siguen teniendo sus fuentes de ingreso de diferente manera. Ujú, Otra, también la cultura. Se ve manchada cuando yo lo vi así. O sea, por ejemplo, la cultura que yo tenía, voy a ser totalmente transparente, pero la cultura que yo tenía con Paola y en este caso yo, éramos una cultura, y la que tenía Luis Carlos y otra socia era distinta. Chocábamos mucho en esa parte porque yo crecí mi departamento de cero y vi cómo funcionaba. A diferencia de sí, que venía otra persona y quisiera impartir como que otras culturas, empieza el choque de roces por valores, o sea, cultura, valores. O sea, como que tienes que tener en cuenta que juntar varias personas en una sola oficina
es Ujú. un mundo de ideas y un mundo de Sí. creencias y un mundo de, ay, no me gusta lo que tú haces, o sea, empieza a haber choques, ¿no? Entonces yo sí creo mucho en como que, yo lo veo así, de que cuando vas creando una cultura, tú tienes que dejar que esa cultura crezca en un punto que no se contamine. De hecho, muchos de los consejos que he seguido es gracias a mi amigo Samael, que es cuando muchas personas temen a correr gente, o sea, temen a correr gente porque piensan que no van a encontrar ese perfil, Ujú. este, igual de bueno. Realmente a veces cuando tú corres un perfil, encuentras un perfil que a lo mejor no trae la experiencia, pero trae una cultura muy padre y trae una disposición y eso hace que crezca más la empresa Ujú. a cuando tienes una persona que a lo mejor contamina un sistema de creencias o no sé. Siento que va más por ahí como que hacer que las empresas tienen que tener muy bien un buen ambiente laboral, una buena cultura y que estén enfoques a un crecimiento, porque también obviamente la gente abajo quiere crecer. Ujú. Entonces, por eso yo te decía que a lo mejor ya está el sistema piramidal, en algún punto yo no le veo como tanto crecimiento si las mismas personas de arriba son las Sí. que se enriquecen, a diferencia de que tú empieces otra empresa de cero y empiezas que esa persona de abajo vaya en forma ascendencia creciendo su propio equipo. Vale. O sea, si no hay coherencia, congruencia, consistencia en el equipo directivo, al final eso cala en la base y no se tiene clara la visión de la empresa, ni siquiera la misión, ¿no? Es correcto. Aparte de estas personas que están dentro de la pirámide, al momento de ver que no hay un crecimiento, pues se van. O sea, Vale. van saliendo de este Se flujo, estancan. se estancan y buscan otras oportunidades, que fue lo que también pasó, de que hay un punto en donde ya muchas personas que estaban abajo veían que no hay un crecimiento porque ya estaban ocupados sus lugares. Entonces Vale. fue como que, a ver, vámonos a otra empresa, vámonos a crear nuestro propio negocio y así. Que fue un caso, imagínate, yo, que era el que estaba arriba en la pirámide, que yo me fuera para ellos fue como que, what, o Si sea, él se va, claro. ya no hay un crecimiento más arriba, ¿no? Ujú. Entonces, pues básicamente eso fue lo que pasó en un punto. Yo me salí, dije, a ver, ya hasta aquí pude aportar o lo que yo estaba buscando. Y gracias a eso, cuando como que muchas personas, yo era como que el típico güey de laboratorio que no salía en la luz pública, pero muchos clientes sabían que yo estaba ahí. Dirigida Entonces, desde la sombra, ¿no? exacto. Entonces, cuando yo salgo, se empiezan a acercar personajes que sabían qué había hecho con Carlos. Entonces, Mm. ahí, por ejemplo, se acercó un Jorge Cerrato, se acercó un Gus Marcos, se acercó un Alex Day, se acercó y empezó a trabajar con sus proyectos. Y la Vale. verdad que... Empezaste a trabajar sus marcas personales. Ujú. Y una pregunta, ¿cómo encuentras el equilibrio entre te enseño, por tanto te compro, a me intentas vender, por tanto no te compro?